A principios de la década del 50, Victorinox incorporó el destornillador Phillips en la parte inferior de algunos modelos. Uno de ellos fue la Victorinox Tinker. Vamos a conocer primero sus herramientas, variantes e historia. Así que nos vamos a ver. Acá tenemos la Victorinox Tinker, que tiene como número identificador el número 1.4603. Como en Argentina en el año 2023, cuando fue comprada, no venía este modelo, la tuve que ir a buscar en México y se nota por este sticker muy propio de México. A ver, la vamos a sacar. Y también por el tipo de garantía escrita, que también es muy característico de las Victorinox de allá. Uy, ahí está. Esto que en México hay que mandarlo. Se hace a la antigua, o se hacía a la antigua, porque ya vieron, estas cajas de plata ya no son las que se usan actualmente. Por acá tenemos, como siempre, el manual de uso. Y tenemos la navaja de hoy. Obviamente, con las mismas herramientas que una Spartan prácticamente, excepto por una. O sea, el abrelatas con el destornillador. Por otro lado, tenemos el abrebotellas, pelacables y el destornillador más grande. Ya vieron que la pared a 90 grados, es decir, es bastante moderna. Obvio, es del 23. Por lo tanto, en la hoja grande va a tener los últimos marcajes. La hoja pequeña, por acá tenemos el punzón escariador con ojal. También abajo el destornillador Phillips, que se diferencia del Spartan, que tiene sacacorchos. Y al ser nueva, viene con el agujero para poner un alfiler. Pero no viene el alfiler, obviamente. La anilla para poner las rabizas, como le pone mi amigo Uriel el Phoenix. Y herramientas de cacha. Tenemos el escarbadientes y la pinza. Vamos a pasar a la balanza del dealer para ver el peso de esta Victorinox Tinker. Prendemos la balanza porque si no, no va a pesar. Y ahí está. Un peso de 61.3. Y vamos a ver también cuál es el ancho de la navaja. Y acá tenemos, perdón que me cruce así, que sería aproximadamente entre 1.3 y 1.4 centímetros. No llega a 1.4. Esta navaja, la Tinker, es la segunda usada por alguien que la usó 13 veces. Está en la miniatura. ¿Se acuerdan quién lo usó 13 veces esta navaja? Disculpen ustedes, pero el video original cayó por derecho de autor. Así que la canción de MacGyver tiene derechos de autor. En los anteriores no lo tenía. Me veo en la obligación de cantar. Pi 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 pi. Hace más de 4 años, un 23 de marzo de 2022, hacía el primer video sobre la Victorinox Tinker en este canal y les contaba que había estas presentaciones, ediciones y variaciones. Las otras variantes de este modelo serían con cachas Stay Glow, es decir, las amarillas fosforescentes,
que tiene el número identificador 3.4603.808. Otra variante, ya con nomenclatura norteamericana, es la 53103, que es en negro. Y ahora vamos a la variante llamada Eurosport o Tinker 2 o Ecoline, que lleva el número de identificador norteamericano, como les dije, 58102. Ok, otra variante de esta navaja es la que nos va a mostrar el compañero Mariano González, que es la McKinley, que, como verán, tiene la hoja parcialmente aserrada. También, la McKinley tiene como número de identificador 53121 y existe otra versión de McKinley con el número de identificador 51122 que es con cachas camo. Para completar lo que dije en aquel video que hoy se está retirando, vamos a decir que el modelo Stay-Glo, el 1.4603.808, es parte de una serie de Estados Unidos donde hay otros modelos con estas cachas fotoluminiscentes. No está dicho entre las presentaciones es que hay también una Tinker Boy Scout. En realidad salió en rojo en los catálogos y se la podía conseguir en negro y en azul. Otra cosita más aparte es esta presentación que mostró en su canal el amigo Jaco Nader, Cofradía de Navajas Suizas, donde podemos ver en blister una Tinker y un afilador. Esta es la que ya destapé, otra Tinker igual, venía, por eso me gustó, que venía con el llavero, es un afilador. Este modelo en particular no lo conocía, lo vi por primera vez en este blister, por eso pues me decidí a pedirlas. Respecto a la variación que mostró Mariano González en el mareador de navajas, es la Victorinox McKinley la que tiene la hoja al 60% cerrada, es decir, dentada. Otra variante también de Estados Unidos, donde tuvo mucha aceptación la Victorinox Tinker, es de la colección Vida Salvaje, la que llaman American Eagle. Otra serie, Wildlife, que también vamos a ir viendo más adelante. Esta Wildlife, aparte de tener la cacha con el águila muy bonita, cambia el punzón por un destornillador de precisión. Y Smoky Mountain también sacó muchos modelos, pero mi amigo Fernando Acuña nos va a mostrar unos cuantos. Les presento la Victorinox Tinker. De esta pieza ya conocemos las herramientas. Lo especial de esta es el diseño, que está relacionado a los aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial por el ejército de los Estados Unidos. Este en particular es el Warhawk, que es el diseño que se le colocó al avión de caza, el Curtiss P-40. Pero también hubo otro que fue este, al que le llamamos Warhawk, y este fue el avión de ataque a tierra relacionado al A-10 Thunderbolt II. Y estos actualmente son 5 modelos que están comercializados por 2 empresas en Estados Unidos. Hay unas pequeñas diferencias entre ellos, pero aquí claramente se pueden ver. Les presento esta Victorinox Tinker, diseño especial. Aquí tenemos la ilustración de un tiburón. Esta pieza en particular es comercializada por una tienda especializada en cuchillería en Estados Unidos de forma exclusiva. La historia de la Victorinox Tinker comienza a principios de la década del 50, aproximadamente en el año 1952, cuando se empiezan a hacer los modelos
con destornillador Phillips en la parte posterior. Se llamaría inicialmente el modelo 134. Pero pasa una cosa. El modelo 134 no aparecería en los catálogos. Mencionado en algún Equinox, sale el modelo 1134, la línea económica de Victorinox de aquellos tiempos. Pero recién, en el año 1986, en el catálogo verde, la veríamos por primera vez a la Victorinox Tinker de 91 milímetros. Eso sería hasta la actualidad. Pero lo raro es que desde el 52 hasta el 86, cada vez que uno veía una Victorinox Tinker, sería una Tinker Small. Porque si se fijan bien, va a decir que la medida es de 3 1/4, cuando en realidad en 91 milímetros tiene que ser de 3 1/2. Por el año 90 aparecería la de Boy Scout en rojo. Como les había dicho, también hubo en negro y en azul. Y a partir del año 97-98 aparece en el catálogo la versión esta que mostraba Mariano, que está al 60% dentada la hoja, la McKinley, aparecería en el catálogo 98, 99 y en el catálogo de precios del año 2000. Después ya no. Y bueno, como les decía, la Tinker sigue en catálogo hasta hoy. Bastante raro esto de que la Tinker recién aparezca en el catálogo en 1986. También algo muy parecido pasó en MacGyver. En un principio aparecía mucho más la Tinker Small y luego la Tinker común terminó siendo la segunda navaja más usada. En realidad, la mayor cantidad de capítulos no usó navaja. Lo que sigue viene a ser los capítulos que no se sabe qué navaja usó. Tercero, la Spartan. Y cuarto, la Tinker. Pero como navaja identificada es la segunda. Entonces la Tinker Small es la navaja que tuvo en un principio. Y si querés conocer más de la Tinker Small, mira este video.